En esta cuarta parte de Debemos poner un árbol de Navidad, vamos a empezar a ver unas cartas de Ellen White y también una predicación que tuvo en Suiza. Veremos cómo se centra la vida de ese tiempo, de ellos, de esos pioneros adventistas como Ellen White, su esposo, sus hijos, etc. Se centra en los tiempos de Navidad y Año Nuevo. Veréis lo que acontecía, cómo estaban por la labor de hacer la obra sí o sí. Pero también allí aparecen registrados unos eventos de lo que hacían ellos precisamente para esos días. Y vale la pena una vez más conocerlo. Pues vamos a mostrar lo que aparece extraído de cartas y manuscritos. Este escrito a James Edson White, ¿sí? Un escrito de su madre hacia su hijo. Topsham, Maine, 14 de diciembre de 1867. Querido hijo Edson, nuestro esfuerzo en este lugar terminó anoche y estoy cansada y agotada. Nuestras labores han sido muy agotadoras. He tenido que realizar la mayor cantidad de trabajo. He tratado seriamente de traer almas al punto de decidir tomar su posición en la verdad. Varios reconocen que las cosas que han oído son así, pero están esperando una oportunidad más favorable. He estado asistiendo a reuniones durante el día y la noche. El domingo pasado hablé en la reunión social y oré. Hablé por la tarde sobre la reforma sanitaria durante 1 hora y media y también por la noche sobre la reforma de la vestimenta durante más de 1 hora. Varios dijeron que habían oído más verdad desde que llegamos al lugar que en los últimos 40 años, pero dudan en obedecer. Anoche tuvimos otra reunión. Hablé a la gente 1 media hora. Ya veis en qué contexto está todo este tema. Y es precisamente la cuestión de las campañas que hacía Ellen White, predicando en iglesias y en diversos lugares. El peso del trabajo está sobre mí día y noche. Ayer estaba tan agotada que me acosté a descansar y en media hora me desperté exhortando a la gente a tomar su posición sobre la verdad. Anoche estuve trabajando para la gente toda la noche. No conseguí dormir hasta medianoche. He practicado levantarme a las 4 y dedicar el tiempo a escribir por la mañana. Debo dejar un poco de estos cuidados, esta presión. Hoy partimos para Falmouth. Tenemos reuniones allí mañana y por la tarde. Luego seguiremos nuestro camino a Washington. Ya veis qué intensidad de labor. Espero, mi querido muchacho, que te esfuerces seriamente por vivir una vida cristiana, por desarrollar un buen carácter cristiano. No seas vacilante ni cambiante. Mantente firme en tu propósito. Piensa más de lo que expresas. Que tus movimientos sean el resultado de un pensamiento sereno y de una consideración en oración. Con respecto a tu asistencia a la escuela, yo diría, no pienses en esto a menos que tengas firmeza de propósito, valor moral, firmeza e independencia, al mismo tiempo que te das cuenta de tu deber de realizarlo y llevarlo a cabo en tu vida diaria. Ya veis, es una conversación de amonestación total y absoluta hacia su hijo. Me temo, Edson, que te alojarás en casa de la hermana Amadón. Si puedes, quédate en casa del hermano Graham. Si no has hecho el cambio, no lo hagas. Ella es cariñosa, puede pensar demasiado en ti y tú en ella. Mi querido hijo, sé cauteloso, sé modesto, sé enseñable. Oh, hijo mío, nos estamos preparando para asociarnos con los ángeles celestiales en la pura y santa ciudad de Dios. Cristo es nuestro modelo, nuestro gran ejemplo. Imita su vida de abnegación, de hacer el bien a los demás. Consejos preciosos, de una madre al hijo, que desde luego trascienden los tiempos. No pensamos llamar a Battle Creek ahora. Si puedes asistir a la escuela confiando en la fuerza de Dios en vez de en tus propias fuerzas, no tenemos nada que objetar. Pero ¿no puedes estudiar y recitar tus lecciones sin asistir a la escuela? Simplemente lo sugiero. Quiero que sientas que recae sobre ti la responsabilidad de actuar a conciencia, en el temor de Dios por ti mismo. Estáis a punto de comenzar un nuevo año. Háganlo con nuevas resoluciones, firmes propósitos y altas resoluciones. Estamos ansiosos de que estudies y obtengas una educación más completa, pero el pasado nos hace temblar por el futuro. ¿Tienes firmeza y decisión para resistir las tentaciones a las que puede exponerte el asistir a la escuela? Dios te ayude a meditar y orar y a tomar decisiones en su temor y para su gloria y tu propio bien. Muévete con cautela, te lo ruego.
Si estás equilibrado por un principio firme, puedes ir a la escuela sin perder tu fe. Si no estás asentado, arraigado, cimentado y edificado en Cristo, fracasarás. Perderás tu fe y tal vez tu alma. Querido hijo, te envío un regalo de Navidad. Acepta lo mismo de tu amorosa madre. Si has comprado uno, véndelo si puedes sin perderlo. Tu madre. Ten cuidado con tus medios. No gastes ni un céntimo inútilmente. No hagas tú mismo los regalos de Navidad porque no te lo puedes permitir. Qué preciosos consejos. En un contexto navideño, una situación familiar de preocupación hacia su hijo. Ya sabéis que en un principio James Edson White tuvo sus problemas a nivel de trato y mira por dónde el trabajo de su madre constante, incluso en la lejanía, por la obra de Dios, era estar siempre pendiente de él. Y gracias a Dios fue encauzándose y llegó a ser un muy potente evangelizador, sobre todo con las personas de raza negra. Y no solo esto, sino que fue un escritor que trató temas impresionantes y que nosotros cuando podamos también editaremos sus libros, porque son una auténtica maravilla, una auténtica joya, y muchísima gente lo desconoce. Muchos se han centrado solo en Willie, el hermano de él. Pero realmente, vaya lo que llegó a escribir James Edson White. Una auténtica maravilla, gracias a Dios. Pero ahora aquí lo que nos atañe sobre todo es esto, ver cómo también Ellen White regaló por Navidad a su propio hijo. Sí, no digo que se lo regaló al hijo a no sé quién, no, sino que realmente también le hizo objetos de regalo a su hijo. Una vez más, todo con medida, sin excesos, centrándose en lo importante, en lo necesario, y siempre con el objetivo de seguir haciendo avanzar la obra de Dios y poner cariño de unos en otros. Tan difícil es entender esto. Vamos ahora a otro escrito hacia Lucinda Hall, Chicago, Illinois, 19 de diciembre de 1873. Querida hermana Lucinda, dejamos Battle Creek ayer por la tarde. Fue duro partir. Decidimos pasar la noche con Wilbur Salisbury. Había trasladado a su familia recientemente a Chicago. El hack nos llevó unas 2 millas hasta su residencia. Encontramos al hermano Karlstad, un sueco. Es un joven muy fino e inteligente. Nos rogó tan encarecidamente que pasáramos un sábado con ellos que decidimos hacerlo. Tienen una pequeña casa de reuniones. Hablaremos con ellos el sábado. Saldremos de aquí el próximo lunes o martes. James tiene muchos asuntos que hacer aquí para la asociación. Mirad algo interesante. En los inicios de la obra, aquí ya llevaban unos cuantos añitos, pero aún eran los inicios del adventismo, y cómo se iba haciendo crecer el mensaje. No se hacía solo en salas tumultuosas donde había muchedumbres, sino que se hacía en casas pequeñas, en pequeñas reuniones, y así iba difundiéndose el Evangelio por todas partes, de un modo muy concreto, pero muy firme, hasta ser lo que ya veis que ha sido la Iglesia Adventista. Sí, a veces el trabajo de hormiga es el que también produce. Pero ya sabemos que en el último tiempo todo esto irá mucho más. Ahora nosotros más o menos funcionamos del mismo modo, pero cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo final, el de la lluvia tardía, todo va a ser masivo, como fue en Pentecostés. Sé valiente, Lucinda. Una semana a partir del lunes espero que nos veas. Se aferraron a James hasta el último momento y ninguno parecía tan urgente como tu padre, a pesar de que no dejé de advertirle sobre el asunto. Los hermanos Butler y Haskell siguen en Battle Creek. Permanecerán allí varias semanas todavía. Acabamos de separarnos de ellos. Quería estar con ustedes en Navidad, pero estaremos en camino. Dile a los niños que sus regalos de Navidad están por llegar. Sentimos no poder tenerlos en Santa Rosa en ese momento. ¿Os dais cuenta? Querían estar juntos por Navidad. ¿Pudo ser? No. Aún debían estar viajando para hacer las labores, la obra del Señor. Pero aún y así, tuvieron el detalle de enviar regalos de Navidad a los niños. Una vez más, ¿aún no aprendemos nada del equilibrio?
Bueno, pues si no aprendemos hasta aquí, ya no aprenderemos nunca. Nos sentimos muy mal cuando leímos tu carta, Rosette. Pensamos que estabas descansando cuando todo es lo contrario. Sentí que podía llorar fácilmente. No he descansado en absoluto desde que leí tu carta. Si hubieras venido con nosotros, nos habríamos quedado aquí todo el invierno. Creo que habría estado bien, pero luego pienso en el trabajo que hay que hacer en California y decido que está bien que estés allí y que nos reunamos contigo. Tu madre está muy bien, se va a vivir al instituto. Rosette está enseñando en el departamento inferior de la escuela, en unión con el hermano Bell. Esto nos parece correcto. Joseph está en el instituto de salud ayudando en el baño. Esto nos parece correcto. Ambos pueden ganar algo y ambos son muy necesarios. Lily está asistiendo a la escuela en el primer departamento en la habitación del hermano Brownsberger. Creo que tus padres están bien situados ahora, así que no debes preocuparte por ellos. Arthur y Rosette piensan marcharse en primavera y si pasamos el verano en California o Colorado, estar allí con nosotros. Este largo retraso no es la elección de ninguno de nosotros, pero parece ser una necesidad. James está más fuerte ahora que cuando llegó a Battle Creek. Habla de James, el esposo de Ellen White. Hace un tiempo muy suave y agradable. Muchos profetizan un invierno abierto. Puede que sea así, pero se abrió terriblemente frío. Mi preciosa hermana, no creas que te he olvidado desde que estoy en Battle Creek. No. He esperado con el mayor placer el momento de volver a vernos. Me he desgastado en Battle Creek, puedo asegurártelo. Estoy nerviosa y me temo, la dolencia de la cadera. Me duele la cadera desde antes de salir de Colorado. El dolor aumenta llegando hasta el pie, pero no he tenido tiempo de pensar en mí ni de cuidarme desde que estoy en Battle Creek. He trabajado temprano y tarde, durmiendo solo unas pocas horas por la noche para poder escribir testimonios de casos individuales para otros, de modo que pudieran tenerlos a tiempo para trabajar en ellos. Ella tuvo un accidente con el caballo, recordadlo, a partir de allí tiene problemas con la caída y en consecuencia su salud también queda mermada, su poder andar bien, todo. Bueno, pero ya veis también cómo se dedicaban a la obra día y noche prácticamente. Claro que descansaban como podían y cuando podían, pero tenían una prioridad absoluta y debían hacerlo. Hoy tengo que escribir varias cartas. Adelia y Van Horn están con nosotros. Tenemos buena compañía, con mucho amor. Deja que el anciano Luke Brook vea esto. Envíaselo si quieres, porque no puedo escribirle una carta más. Deprisa. Sí, y así van, deprisa. Escribiendo rápidamente para enviar cartas. Ya sabéis antes cómo se tenían que hacer, llevarlas hasta el correo las tenía que llevar a través de un cartero, con el tiempo llegaban al destino, etcétera, etcétera. Y como tenían tanta labor por hacer, cada vez que debían escribirse, debían hacerlo brevemente. Sí, no tenían mensajes de SMS, ni WhatsApps, ni un teléfono para nada de esto, ni una llamada. Tenían que hacerlo así. Pero fijaos qué forma de aprovechar el tiempo y qué forma de acordarse de las personas que han querido y se han querido, porque todos en el fondo estaban por lo mismo, dejándose de tonterías y centrándose en dar el mensaje por encima de todo. A veces parece que todos necesitamos una madre toda la vida, que nosotros mismos nos buscamos los problemas y luego queremos que nos saquen las castañas del fuego otros. Y a veces nuestras culpas por meternos en problemas se lo acarreamos sobre otros, como si todo fuera culpa de los demás y nosotros todos unos santos. Pues pensemos un poco, porque a lo mejor somos generadores de problemas porque no estamos 100% por lo que debemos estar. Y fijaos cómo antes también lo hemos visto, el carácter. Hay que trabajar el carácter. Y si no trabajamos nuestro carácter, seguiremos achacando a los demás nuestra culpa. Pero a Dios con esas tonterías no podremos irle. Debemos estar centrados de cabeza en todo, absolutamente en todo. Y ya veis, ella misma estaba mal de salud y que tenía tiempo de estar por sí misma, debía seguir trabajando para la obra de Dios. Y nosotros centrándonos tantos en nuestros problemas a nosotros mismos y todo gira en torno a nosotros. Pues no, señores, la vida no funciona así. La vida que el Señor quiere para su pueblo es que todos estemos por lo que debemos estar y entonces estaremos menos pendientes
de nuestros problemillas que tantas veces nos buscamos nosotros mismos. Y buscaremos la solución en Cristo. Y si hay algo, lo solucionaremos unos con otros, pero siempre centrados en buscar el dar el mensaje a los demás. Bastante faena hay para dar el mensaje al mundo. Bastante faena hay cuando hay 8.000 millones de personas, dicen, en este mundo, como para estar por tonterías siempre. Ya va siendo hora que nos centremos. Sí, debemos apoyarnos los hermanos unos a otros, pero no debemos hacer de madre unos de otros continuamente, por falta de carácter. Porque hay muchos que necesitan mucha atención y deberían centrarse más en Cristo, en hacer su obra y hacer su voluntad en todo y luego seguir adelante. Pero no, tantas veces la excusa por en medio. Me han hecho esto, me han dicho lo otro, soy un mártir. Lo que somos bobos, eso es lo que somos. Centrémonos en dar el mensaje que debemos dar, en vivir lo que debemos vivir, en tener el carácter de Cristo, y lo demás serán tonterías. Pero ya veis, preocupación también en esos días de Navidad. Bueno, sigamos. Esto es una carta a su otro hijo, a William, Oakland, California, 4 de enero de 1883. Querido hijo Willy, recibí las pocas líneas que has escrito y no te culpo por no escribir más detalladamente, pues sé cuánta preocupación y perplejidad debes tener y cuántas cargas debes soportar. Sí, recordad que Willy, el hijo de Ellen White, fue un puntal también para la Iglesia y desempeñó una gran labor, pero de mucho trabajo, muy parecido a su padre. He orado muy fervientemente y con fe por ustedes dos, por el hermano el anciano Wagoner y por usted mismo, para que Dios les dé gracia y su Santo Espíritu, para que los acompañe en todos sus consejos y los sostenga en todas sus labores. He tenido fe mientras oraba. Se me ha dado la seguridad de que el Señor os ayudaría especialmente a ambos y haría que vuestros esfuerzos tuvieran éxito. Trato de no estar demasiado ansiosa y siento más y más confianza a medida que procuro aquietar mi espíritu en el Señor y ponerte a ti, mi querido hijo, y al hermano, anciano Wagoner, mi compañero de trabajo, en las manos de Dios. Mucho depende de ustedes, la impresión que causen, la influencia que ejerzan. Mirad qué interesante, ¿eh? La impresión que causamos a los demás, la influencia que ejercemos sobre los demás. Vaya si es importante. Será para positivo o para negativo. Pero todo influye en la obra de Dios, ¿eh? Manténganse firmemente aferrados a Dios. Espero que Él te ayude. Cree que Él te ayuda y luego, si no ves realizado todo lo que deseas, confía firmemente en Dios y espera pacientemente a que Él obre. Solo Él es capaz de hacerte suficiente en Él. Él no abandonará a su pueblo. Se manifestará a ellos como un Dios que escucha la oración y responde a la oración. Llevo aquí poco más de una semana. Tuvimos una reunión muy solemne en Hillsburg, hace una semana, el sábado pasado. Sentí una gran carga por la gente, pero ellos no sintieron la carga que deberían sentir por sí mismos. Parecían demasiado indiferentes. El sábado pasado estuve en Oakland, tuve gran libertad para hablar a la gente, tuvimos una buena reunión social. El domingo tuvimos una tormenta de nieve. Fijaos, va a hacer una reunión en un lugar y ¿cómo ve la reacción de la gente? Indiferencia. Impresionante, Indiferencia. Pero luego va a otro lugar y cuando dice tuve gran libertad para hablar a la gente, no es que nadie le impidiera hablar, sino que es por sus problemas de salud, que había días en que estaba tan mal que le era imposible poder hablar. Entonces, cuando estaba bien, decía esto, tengo gran libertad para hablar a la gente. Y además dice que tuvieron una buena reunión social. Bueno, pues ya veis, en todas partes el mensaje puede ser prácticamente el mismo, pero la reacción de la gente puede ser completamente distinta. ¿Qué hace que unos quieran el mensaje y otros no? Pues evidentemente lo que todo conlleva, la relación con Cristo. Si es más o menos intensa, o es prácticamente desaparecida. Y por eso cada uno decide su salvación.
El lunes por la mañana visité a la familia del anciano Israel. Jessie estaba muy enferma con fiebre palúdica similar a la enfermedad que yo tuve. Las características del caso parecían las mismas en ambos. Temían una rápida consunción. Tuvimos un tiempo solemne de oración. El Señor escuchó y respondió a la oración. Ella ha estado mejorando cada día desde entonces. Confío en que no morirá, sino que vivirá. Su padre se ha quedado en casa a causa de esta grave enfermedad. Ahora piensa llevarla a Santa Elena dentro de unos días. Entonces podrá volver a su trabajo. Santa Elena, un lugar donde había un sanatorio adventista. Hemos estado maravillosamente perplejos por la pensión. Se maneja muy al estilo de las pensiones mundanas. No sabemos qué hacer. Hemos pensado y pensado lo que podría hacerse. La influencia no es la que debería tener una pensión. No creo que el hermano Agar sea un reformador de la salud. Creo que le encanta la comida rica y por eso piensa que a las chicas les va bien cuando son muy derrochadoras. ¿Sabes la importancia de la influencia? Y en centros que deberían ser de creencia adventista, con unos serios y directos parámetros, y como cuando el que decide las cosas o lleva las cosas no va en consonancia con Dios, como todo se va al traste. Y luego ponle solución, ¿sabes? Casi nada. La hermana Dyke se ha ido. He pedido a la hermana Inks que venga a Oakland. Las dos iremos allí. Estaré en las oraciones por la mañana y por la noche. Me sentaré a la mesa y sostendré a la hermana Inks mientras enseña a las chicas a cocinar higiénicamente. Eso quiere decir limpiamente, pero sanamente también, Ella está de acuerdo con esto, pero declara que no se quedará ni un día después de que me vaya. Ahora ya ve cómo están las cosas. Tenemos una reunión esta tarde para hablar con los responsables de la oficina y del internado para considerar lo que se debe hacer. Creemos que la situación debe mejorar y así será. He empezado a escribir de nuevo el volumen 4, ya sabéis, de la serie El conflicto. Patriarcas y profetas, profetas y reyes, el conflicto de los siglos, el desear a todas las gentes y Hechos de los Apóstoles. El cuarto, pues, ¿cuál era? Los Hechos de los Apóstoles. Seguramente, porque el quinto fue Profetas y Reyes, que tuvo que ser terminado porque Lenguay murió con la recopilación de los escritos que ella ya tenía prácticamente preparados todos. Mis ojos no soportarán mucho esfuerzo. Habla con el médico sobre ellos. La esquina del ojo izquierdo, cerca de la nariz, me ha molestado durante un año. La inflamación comienza aquí y hay un dolor como de agujas pinchando en la parte posterior del globo ocular. Quisiera saber qué significa esto y qué debo hacer para conservar la vista. He tenido mucho dolor en las sienes y a través de los ojos. Desde que llegué a Oakland he dormido muy bien y tengo buen apetito. Me encuentro bastante bien, a excepción de los ojos. Parece que no empeoran, los cuido mucho. Rezo mucho para que el querido Salvador toque mis ojos y los cure y creo que escuchará mi oración. Sí, tenía dolencias, pero aún y así seguía con la obra. No paraba. Pero puedo decir a aquellos a quienes Dios ha confiado bienes que tienen tierras y casas. Empiecen a vender y a dar limosna. No te demores. Dios espera de ti más de lo que has estado dispuesto a hacer. Esto ya lo hemos visto en otros escritos, Hacemos un llamado a quienes tienen medios para que pregunten con ferviente oración: ¿cuál es el alcance del reclamo divino sobre mí y mi propiedad? Hay trabajo que hacer ahora para preparar un pueblo que esté firme en el día del Señor. Se deben invertir medios en la obra de salvar almas, quienes a su vez traerán sus ofrendas al tesoro y ganarán almas para el Señor. Sí, una vez más, esa cadena. Si uno hace lo que debe, la obra progresará y a su vez entrará más gente que hará lo mismo y la obra progresará aún más y mucha más gente será salva. Pero sí, una advertencia con los que tienen propiedades. Cuando hacemos estos fervientes llamamientos en nombre de la causa de Dios y presentamos las necesidades financieras de nuestras misiones, las almas conscientes que creen en la verdad se conmueven profundamente. Como la viuda pobre a quien Cristo elogió, que dio sus 2 blancas al tesoro, ellos dan en su pobreza lo máximo que pueden. Estas personas a menudo se privan incluso de las aparentes necesidades de la vida, mientras que hay hombres y mujeres que, poseyendo casas y tierras, se aferran a su tesoro terrenal con tesón egoísta y no tienen suficiente fe en el mensaje y en Dios para poner sus medios en su obra.
A estos últimos son especialmente aplicables las palabras de Cristo. Vended lo que tenéis y dad limosna. Haced tesoros en el cielo. Encomienda algunas de tus posesiones terrenales al banco del cielo. Fijaos que varias veces escribía cosas parecidas porque el mensaje sigue siendo el mismo. El lunes por la noche tuvimos una reunión excelente. Los bautistas alemanes tenían 2 árboles de Navidad muy bien preparados para la Navidad. Los regalaron a los adventistas, así que sin mucho gasto se hizo la preparación para las ofrendas al Señor que se colocarían en el árbol. Los ejercicios fueron buenos y apropiados. Hablé alrededor de media hora. Los niños escucharon con interés. Cuando se recogieron los frutos, se obtuvo la suma de $172 de esa época para la iglesia de Oakland. Todo transcurrió muy agradablemente. Nada objetable en todo el asunto. Nada objetable en todo el asunto. ¿Por qué? Porque se hicieron las cosas como Dios quiere. Y eran unos bautistas alemanes que regalan 2 árboles de Navidad a los adventistas y ya los tenían preparados. Se supone que adornados bien. Entonces, sin mucho gasto, se hacen la preparación para que se puedan dar esas ofrendas que se colocarían en el árbol. Con lo cual, ¿qué se aprovechaba? Pues algo tan instaurado en la sociedad y que parece ser que motiva la bondad al menos durante unos días para hacer lo que hay que hacer, seguir haciendo avanzar la obra de Dios. Y aún hay gente que no quiere entender esto. El próximo sábado tengo una cita en San Francisco. Me han insistido mucho para que asista. Finalmente decidí ir porque creo que necesitan mi testimonio. El hermano Hinks va a Santa Rosa, el hermano Israel a San Francisco. De alguna manera, muy en contra de mi elección, tengo ganas de quedarme aquí un tiempo. Que el Señor me dé sabiduría y gracia y me revista de su salvación. Qué débiles somos si se nos deja nuestra propia sabiduría y fuerza. Siento la necesidad de mirar constantemente a Jesús, mi fuerte ayudador. Sí, una vez más, nada de autoconfianza propia, siempre dependiendo del Señor. Es la forma de salir adelante en todo. Preciosos testimonios, cartas de esos tiempos en situaciones de esos momentos en los cuales ellos no paraban de participar de la obra del Señor, incluso en esos días, y aprovechando esos días, y de qué modo tan bueno para seguir haciendo avanzar lo que hace tanta falta, con dinero que el mensaje llegue a más gente. Qué fácil es, ¿eh? Y qué difícil lo ponen algunos para querer entender esto, despreciándolo a tal modo que están despreciando al Espíritu Santo, que lo manifestó a través del espíritu de profecía, y con una lógica aplastante, que por desgracia tantos no quieren tener, y se hacen los sabiondos encima de eso. Y terminamos con este otro escrito, Sermón, la misión de Cristo, Tramelan, Suiza, 26 de diciembre de 1886. Sí, fue un sermón que se hizo. Fijaos dónde. Segundo discurso en el ayuntamiento, 400 presentes. Qué interesante, pudo hacer hasta una reunión en un ayuntamiento. Esta es la misión de Cristo, dar la salvación a todos los que quieran reconciliarse con Dios. Qué bonito, reconciliarse con Dios. Hay un himno que también reza en estas palabras. Ha venido a convertir a los pecadores de sus pecados. Ha invitado a los penitentes a venir a Él con todos sus pecados e iniquidades. En el día del juicio no habrá excusa para los pecadores, pues se ha hecho por el hombre todo lo que se podía hacer para poner la salvación a su alcance y traerle la ayuda divina para que perfeccionara un carácter cristiano. Sí, ante Dios no habrá excusa que valga. Después de que Adán y Eva cayeran, se les presentó el Evangelio. Se les dijo que un Salvador sería provisto y que la simiente de la mujer heriría la cabeza de Satanás, quien era el instigador del pecado, y que Satanás heriría su calcañar. Génesis 3:15. Cristo herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53:5.
cuando vino a este mundo, se despojó de la gloria que tenía antes de que el mundo fuera y revistió su divinidad de humanidad. ¡Qué despliegue de desinterés por parte de nuestro Salvador! Cristo vio que era imposible que el hombre venciera y se convirtiera en vencedor con sus propias fuerzas. Sería bueno que nuestra mente se retrotrajera al tiempo en que el Hijo de Dios se hizo carne. Contempladle en el pesebre y recordad cómo el ángel del Señor se apareció con gran gloria a los pastores que de noche vigilaban sus rebaños y les anunció, para su alegría, un Salvador nacido en Belén. Había también una multitud del ejército celestial que alababa a Dios y decía: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas 2:14. Había también unos magos que habían sido guiados desde el oriente por una estrella hasta el lugar donde había nacido el niño Jesús. Vinieron a adorarle y le trajeron sus regalos: oro, incienso y mirra. Esta era la oblación ofrecida por estos hombres, que no eran ni judíos ni gentiles, sino que eran hombres que habían vivido de acuerdo con la mejor luz que tenían. Habían estado escudriñando las Escrituras y al trazar las líneas de la profecía, averiguaron más o menos el tiempo en que Cristo vendría. Qué interesante, ¿eh? Y ahora muchos que está tan cerca la segunda venida de Jesús no les da para averiguar, aunque sea más o menos, el tiempo en que Cristo vendrá, cuando tan claramente ahora ya está definido. Después del bautismo de Cristo, fue conducido por el Espíritu al desierto, sin comer ni beber nada durante 40 días, y Satanás lo puso a prueba en 3 tentaciones principales. La primera fue a punto de apetito, pero en esto Cristo salió vencedor. Se enfrentó a Satanás con la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Satanás sabía también citar la Escritura y sabe cómo llevar a la tentación. Jesús pasó por el suelo donde cayó Adán. Él sabe cómo ayudar a los que son tentados en el apetito. Sin embargo, ¿cuántos hay que han caído en el mismo punto solo porque no van a Cristo en busca de ayuda y venderán sus razones dadas por Dios por un vaso de estimulante? El poder mental ha degenerado de generación en generación. Nadie puede darse cuenta del poder del pecado sobre la raza humana hasta que pueda comprender lo que Cristo sufrió para que nosotros perfeccionáramos un carácter cristiano. Una vez más, el carácter. ¿Y cuántas veces dejamos esto de lado? Cuando seamos tentados debemos recordar a Jesús que ayunó 40 días en nuestro favor. Y a veces podemos hablar del apetito solo como una cuestión de hambruna, de tener hambre, sed, pero el apetito puede ser de muchos otros factores, incluso sexual. ¿Nos acercaremos a Dios o pondremos excusas para hacer la nuestra? Sí, y hablo para hacer lo que no toca, donde no toca. La segunda tentación fue sobre la gloria y el honor del mundo. Y el diablo, llevándole a un monte alto, le mostró en un momento todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este poder te daré y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien yo quiero la doy. Si pues quieres adorarme, todo será tuyo. Lucas 4, del 5 al 7. Pero en esto nuestro Salvador salió vencedor. Sí, el diablo nos puede ofrecer muchas cosas, ¿eh? ¿Pero de qué van a servir? 4 días y se acabó. ¿Y luego? ¿Y luego qué? La tercera tentación fue sobre la presunción. Y llevándole a Jerusalén, le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Versículo 9. Y entonces Satanás le citó la Escritura y Jesús le respondió de la misma manera. Y Satanás abandonó el campo de batalla como enemigo vencido, y es posible que todos lleguen a ser vencedores. Todos podemos ser vencedores. Sí, a veces, como en la tentación anterior, Satanás te puede ofrecer cosas para paliar tu desgracia, teóricamente, para que estés súper bien, para darte lo que tú crees que necesitas. Y tú te buscas esa solución y te va bien. Resulta que lo que haces es meterte de cabeza en las fauces del mismo Satanás. ¿Cuántas veces podemos vencer?
Siempre podemos vencer. No solo una o dos, siempre, pero a veces no queremos vencer en Cristo. Juan, mientras estaba en visión, vio una compañía vestida con túnicas blancas. Un anciano le preguntó quiénes eran. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Fueron vistos en el templo de Dios. Este será el resultado para todos los que se aferren a los méritos de Cristo y laven sus ropas en su sangre. Se han hecho todas las provisiones para que podamos sentarnos con Cristo en su trono, pero la condición en que estemos en armonía con la ley de Dios. Sí, esa es la condición, que estemos en armonía con la ley de Dios. Ya sabéis también que el lavar las ropas también se puede traducir como guardar los mandamientos. En hebreo es prácticamente igual. Debemos abandonar toda injusticia y cumplir con las condiciones. Entonces todo el cielo se abre a nuestra oración. Sí, si hacemos lo que toca, el Señor se abre a nuestra oración, sin duda. Cristo dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Juan 5:7. Y aquí una promesa preciosa, y el Señor quiere que nos aferremos a su palabra y por fe nos aferremos a las promesas. O que todos se pusieran en esa condición en la que sintieran la necesidad de un Salvador y fueran perdonados y limpiados de toda maldad. No podemos permitirnos perder el cielo. Debemos tener nuestra conversación en las cosas celestiales. Allí no hay muerte ni dolor. ¿Por qué somos tan reacios a hablar de estas cosas? ¿Por qué nos detenemos en las cosas terrenales? El apóstol nos exhorta a tener nuestra conversación en el cielo. Filipenses 3:20. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros os manifestaréis con Él en gloria. Mortificad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, afectos desordenados, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3, del 1 al 5. Vaya texto, ¿eh? Vaya texto para aplicar. Aquí está todo para pensar. Cristo volverá pronto para reunir a los que están preparados y llevarlos a este glorioso lugar. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y a los que le esperan aparecerá por segunda vez sin pecado para salvación. Hebreos 9:28. Bueno, aquí vale la pena remarcar, no queda claro con este texto que ofrecer misas eucarísticas y demás es una solemne tontería porque dicen que es sacrificar a Cristo. Ya fue sacrificado una vez, no hace falta más. Luego queda la simbología en la Santa Cena, pero no el volver a sacrificar a Cristo literalmente de nuevo. Lo digo por si hay algún católico escuchando, que le quede claro. ¿Nos gusta pensar en este acontecimiento o queremos aplazarlo? La segunda venida. Debemos poner nuestros afectos en las cosas de arriba. Cuanto más hablemos de Jesús, más reflejaremos su imagen divina. Contemplando, nos transformamos. Tenemos que llevar a Cristo a nuestra experiencia religiosa. Cuando os reunáis, que la conversación sea sobre Cristo y su salvación. Este es un tema del que queremos hablar. Cuanto más hablemos de Jesús, más contemplaremos sus incomparables encantos. Y qué poco hablamos de eso, ¿eh? No debemos estudiar la norma del mundo, sino la palabra de Dios. Contemplemos la gran obra que ha abierto un camino para nuestra salvación. ¿Nos descuidaremos en este asunto? Cristo ha puesto la salvación al alcance de todos y queremos aferrarnos a la esperanza que está puesta ante nosotros. Satanás tiene casi todo a su manera porque no le resistimos. Nos ponemos a su alcance. Debemos poner un centinela para protegernos de sus ataques. La vida eterna lo vale todo y debemos estar dispuestos al sacrificio porque vale la pena el esfuerzo perseverante. Todos podemos tener acceso al hombre del Calvario. Él nos dará de su espíritu. Si tuviéramos que sufrir por causa de Cristo, no deberíamos quejarnos,
cuando consideramos lo que se ha hecho por nosotros. Deberíamos ensalzar al Hijo de Dios y así acercar el cielo a nosotros y poner toda nuestra confianza en Dios. Si siguiéramos este consejo, no tendríamos tantas pruebas en esta vida. Deberíamos alegrarnos en lugar de quejarnos. Vaya cosas para meditar y para aplicar, ¿eh? Ayer fue Navidad. ¿Hiciste como los Reyes Magos ofreciendo tus regalos a Jesús? ¿O ha cambiado el enemigo el orden de las cosas y ha dirigido la adoración hacia sí mismo? Ahora los regalos se otorgan a los amigos en lugar de aquel que ha hecho un sacrificio tan grande por nosotros. Todos los dones deberían fluir en otro canal donde pudieran ser utilizados en la salvación de los hombres. El año nuevo está ante nosotros. ¿No deberían aprovecharse mejor que hasta ahora los dones? ¿No deberíamos confesarnos y aprovechar la sangre de Cristo, que puede y quiere limpiar de todo pecado? Por nosotros Cristo se hizo pobre. En el último gran día seremos juzgados de acuerdo con lo que hayamos hecho. Cristo dirá: tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Mateo 25, 42 al 44. Cristo dirá entonces: en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Versículo 45. Y Cristo dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 41. Cristo vino y dio el ejemplo en sacrificar, y si somos de Cristo, entonces haremos las obras de Cristo. En lugar de complacernos a nosotros mismos, procuraremos hacer el bien a los demás e impartir beneficios a la humanidad doliente. Y a menos que esto se haga, no podemos esperar tener parte con Cristo. Vaya amonestaciones y advertencias. ¿Tenemos el carácter de Cristo actuando así o no? Ya ves el final, ¿eh? Hay almas por salvar a nuestro alrededor y cada una tiene un trabajo que hacer para reconciliarse con Cristo. Este es el trabajo que debemos emprender en el año nuevo. Vivimos para el tiempo y para la eternidad y queremos que la luz resplandezca en nuestro camino y a cambio queremos extender sus bendiciones a los demás. La única manera de ser representantes de Cristo es amándonos los unos a los otros. Y si reflejamos la imagen de Cristo, entonces, cuando entremos por las puertas de la ciudad, se nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Que cada uno se esfuerce por tener un mejor registro para el año venidero y viva tan cerca de Dios que pueda rodearse de la atmósfera del cielo y ser así un representante de Cristo. Qué precioso. Cuántas palabras para meditar y para aplicarnos, de las cuales nadie, ni uno de nosotros se escapa. Todos. No queremos oír estas palabras de Jesús: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No queremos ver a Cristo diciéndonos esto, con su sonrisa en los labios y la alegría por tenernos allí. ¿Y cómo reaccionaríamos nosotros? Pues reaccionaríamos como vamos a reaccionar, si Dios quiere, cuando estemos allí. Súper felices y súper agradecidos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso nosotros también debemos hacer lo mismo por los demás, para que muchos puedan conocer, salir del error, de los engaños, de las mentiras, de los autoengaños incluso, y ser salvos. Es lo que más feliz nos va a hacer, cuando veamos en el cielo personas que están ahí gracias a lo que hemos hecho para el avance de la obra, para darles el mensaje. ¿No queremos participar de esa alegría de Cristo? Pero ya veis, sí, nos ha dicho cosas sobre Navidad. Hemos visto, se pueden hacer regalos, sí, pero con medida, que sean prácticos, útiles, necesarios.
pero sobre todo pensando en la tesorería del Señor para hacer avanzar la obra. Una cosa no niega la otra, no se contradice. Equilibrio una vez más. Y nos termina diciendo aquí sobre el Año Nuevo. Si hemos visto que era para meditar en escritos anteriores lo que hemos hecho durante el año, al igual que como cuando se cumple un aniversario, un cumpleaños, luego toca marcarse el propósito de ese año nuevo para hacer las cosas como Dios quiere y estar para servirle de lleno. ¿No vale la pena aprovechar precisamente estos días para esto? ¿Y aún esto cuesta de entender tanto? Una vez más, para finalizar, os muestro uno de los libros que escribió Ellen White, Patriarcas y Profetas. Nosotros también lo hemos editado. Tenemos más. Ya os los iremos mostrando todos. ¿Para qué? Pues porque, como ellos hacían en sus inicios, hacían la labor también y entregaban regalos. ¿Y qué pedían también como regalos? Libros que fueran de instrucción espiritual. Y como todos estos no hay ningunos. Hay la Biblia y estos escritos por encima de todos. El resto, novelas, ficciones, ¿de qué sirven? Bueno, pues centrémonos en lo que toca. Demos alimento espiritual y veremos cómo así progresamos en la fe y sobre todo en nuestro carácter, que es lo que nos vamos a llevar aquí en definitiva al reino de Dios. Maranata 2031. Dios os bendiga.